Bien, mis amigos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del análisis multidimensional. En este primer video lo haremos la parte teórica. Una definición general. El propósito del análisis multidimensional es identificar las dimensiones subyacentes claves en las evaluaciones de los objetos de estudio. Muy bien, aquí tenemos algunos términos un poco específicos propios del análisis multidimensional, pero vamos a ir desglosándolos en el resto del video. Aplicando la marketing, el análisis multidimensional tiene el fin de identificar las dimensiones subyacentes determinantes en las evaluaciones de los productos, servicios o compañías por parte de los clientes. Vamos a ver, un poco más simple podría ser, es la representación de las proximidades entre un conjunto de elementos como distancias en un espacio de un número reducido de dimensiones. De este modo se establece una analogía entre el concepto psicológico de proximidad y el concepto geométrico de distancia, quedando reflejadas las diferencias entre ambos en una función denominada estrés. Para entender un poco mejor vamos a aplicar algunos ejemplos. Por ejemplo, análisis multidimensional se puede usar en comparación de cualidades físicas, por ejemplo, gustos alimenticios o diversos olores, en cuestiones de percepciones de asuntos o candidatos políticos, o la evaluación de diferencias culturales entre diferentes grupos. En otras palabras, el análisis multidimensional viene a ser la representación en un plano de un conjunto de objetos. Esa sería la definición concluyente en esta primera parte del video. Una vez que se dispone de los datos, algunos beneficios que obtenemos del análisis multidimensional son los siguientes. Tener una perspectiva de un conocimiento que se puede extraer a partir del plano perceptual que se obtiene del análisis multidimensional es qué dimensiones utilizan los encuestados cuando evalúan los objetos o cuántas dimensiones pueden utilizar según una situación particular. También la importancia relativa de cada dimensión y cómo se relacionan perceptualmente los objetos. Aquí vemos un ejemplo de un caso en el que se comparan 6 chocolatinas. Esas 6 chocolatinas son comparadas, donde el 1 indica los pares más parecidos y el número 15 indica el par menos parecido. Es entonces que a partir de este gráfico podemos decir, por ejemplo, que A y B son más parecidos que A y C, ¿no? Porque en A y B el valor es 2 y en AC el valor es 13. Ahora, si cogemos, por ejemplo, solamente hasta ABC, entonces nosotros podríamos, hasta D, cogemos hasta D, podríamos ordenarlo de la siguiente manera. AB es menor que AD, sería 4. ¿Cuál es menor que BD? Que sería 6. Es menor que CD, 9. Menor que BC, 12. Y es menor que AC, siendo AC el mayor de todos. Este cuadro, esta matriz que vemos aquí, se le llama una matriz de similitud, una matriz de proximidades, donde se comparan objetos. Este A, B, C, D, E y F vendrían a ser los objetos que anteriormente en la definición inicial estuvimos hablando. Vendrían a ser los objetos, y estos objetos básicamente son chocolatinas, están siendo comparadas. Vamos a ver cuáles se parecen más. Entonces ahí el usuario, el sujeto, empieza a realizar un juicio. Y según el juicio, tomando solamente hasta el objeto D, podemos concluir que AC es mayor que todos, ¿no? Y AB es el menor de todos. Es decir, que AB se parece mucho más que a AC. Y si esto lo trasladamos a una línea recta o a una sola dimensión y situamos los objetos, debería quedar de la siguiente manera, ¿no? Donde A, B, como son más parecidos, quedan más cerca. Sin embargo, A y C son menos parecidos, entonces se encuentran bien separados. AD
es parecido, están un poco cerca. BD también están un poco cerca. CD están relativamente lejos. BC ya están muy lejos y AC pues están lejos también. Sin embargo, con una sola dimensión, muy pocas veces se logra realizar una buena interpretación. Entonces, usualmente se reduce a dos dimensiones. Y aquí también podemos apreciar que esos objetos que inicialmente fueron sometidos a un juicio de valor para los clientes o para los usuarios, ahora podemos distribuirlos en un mapa. Ese es el objetivo del análisis multidimensional. Distribuirlo en un mapa y conocer sus relaciones. ¿Ok? Podemos ver que, por ejemplo, A y B son muy parecidos y están muy cerca, mientras que D y E también son parecidos y están cerca. Pero A con C, B con C, B con F, ahí no son parecidos, entonces se sitúan separados en el mapa perceptual. Sí, mapa perceptual. De la misma manera también podemos aplicarlo a otras situaciones, por ejemplo, un posicionamiento hipotético de tres supermercados en relación a los atributos surtido y precio. Tenemos dos dimensiones, surtido y precio, y las cuatro espacios rectangulares y los cuatro supermercados, donde vemos que eh, S2 está más hacia se inclina más hacia la dimensión de surtido, mientras que S3 destaca por los precios, ¿no? Los precios que este supermercado tiene. Y así, y S1, que es el supermercado 1, prácticamente está en un promedio, ¿no? Ahora, los modelos que existen, ¿no? Para nosotros a partir de un conjunto de datos recolectados, de un juicio dado por los clientes, sujetos o usuarios. eh, ¿Cómo es que creamos una matriz de proximidades? Entonces, existen cuatro modelos básicos. Es el modelo métrico clásico, el modelo no métrico clásico, el modelo INSCAL y el modelo métrico Power. Cada uno tiene sus autores y en el año en que fueron propuestos. El modelo métrico clásico usualmente recibe una matriz de entrada cuadrada y simétrica, y una escala de medición requerida es el intervalo. Se supone que la relación entre las diferencias y las distancias es lineal, mientras que el no métrico recibe una matriz cuadrada y simétrica, pero su distancia es monotónica. Esto vamos a entenderlo más adelante. El modelo INSCAL también recibe una matriz de entrada cuadrada y simétrica. Sin embargo, tiene una diferencia a los anteriores modelos en el que este modelo permite realizar un análisis por sujeto. El modelo de métrico Power recibe como entrada también una matriz cuadrada, pero esta puede ser simétrica o asimétrica. ¿Ok? Y la relación entre las distancias y las diferencias es una función Power con diferentes parámetros para cada sujeto. Ahora, ¿cómo validamos que el modelo aplicado reduce y con mucho valor significativo las distancias originales? Entonces aquí tenemos algunas métricas que se pueden usar para validar este modelo, que es el estrés de Kruskal, bien conocido con esta función, donde mientras el nivel sea menor, quiere decir que el nivel de interpretación que logra nuestro modelo es perfecto. Mientras sea más alto es pobre o el modelo no es bueno. También tenemos otra medida que es el S-estrés. También tenemos otra métrica que es el coeficiente de correlación al cuadrado, también conocido como R al cuadrado, que se usa en regresión logística. Y otro em,
otra métrica es el estrés bruto normalizado, que también lo vamos a ver. Entonces, esos modelos tienen internamente algoritmos. ¿Cuáles son los nombres de los algoritmos? Para un escalamiento multidimensional no métrico, se suele usar el algoritmo ALSCAL. O para un escalamiento multidimensional no métrico, también se suele usar el algoritmo SMARTOV, que vamos a conocer más adelante. Ese es el flujo para el algoritmo ALSCAL. Se realiza una estimación del modelo, cálculo del estrés, mientras que también se determinan las dimensiones y coordenadas iniciales, calcular distancias y luego un escalamiento óptimo. Mientras que el SCAMOV es un algoritmo que surgió después y este es el flujo que presenta el algoritmo SCAMOV. Muy bien, vamos a pasar a la metodología. ¿Cómo es que implementamos un análisis multidimensional o también conocido como un escalamiento multidimensional? El primer paso es conocer el problema de investigación y seleccionar nuestros objetivos. Es decir, queremos conocer las dimensiones no reconocidas que afectan al comportamiento de un conjunto de objetos o queremos obtener evaluaciones comparativas de objetos. También pueden ser los dos objetivos de nuestro estudio. También debemos especificar la investigación. Debemos identificar los objetos relevantes que vamos a estudiar. Por ejemplo, en una marca de carros debemos estudiar qué marcas de carro vamos a someter a este estudio, qué marcas no. Así también tenemos que elegir si vamos a vamos a recolectar datos de preferencia o datos de similitud o ambos. O debemos también seleccionar si vamos a hacer un análisis agregado o desagregado. Con respecto a eso, se refiere a si vamos a realizar un análisis por partes o un análisis en conjunto. En el segundo paso, nosotros debemos seleccionar qué método de aproximación para la elaboración de mapas perceptuales vamos a usar. Tenemos aquí dos métodos, uno de descomposición y otro de composición. En este caso, el análisis multidimensional o escalamiento multidimensional corresponde al primer método, que es un método de descomposición. Se refiere a un método sin atributos. ¿Por qué? Porque cuando sometemos nosotros a una investigación, por ejemplo, de proximidades, donde preguntamos al usuario el objeto A, ¿cuánto se parece con el objeto B? Nosotros no sabemos cuáles son los atributos que el usuario está usando para someter ese juicio. Puede ser que un usuario esté usando el atributo color, quizás el precio, mientras que otros pueden estar usando el atributo de calidad o satisfacción con el cliente, las personalidades, etcétera, etcétera. Entonces, ya que se ve ese aspecto con respecto a los atributos, es algo subjetivo y es una característica del análisis multidimensional, mientras que los métodos de composición no. Usualmente tienen atributos en los que el usuario debe contestar, ¿no? Por ejemplo, un análisis comparativo con respecto a la calidad del producto A y B. El atributo es calidad. Donde se conocen los atributos tenemos los métodos gráficos, post-hoc, técnicas multivariantes o análisis de correspondencias. Entonces nosotros elegiremos el método de descomposición, ¿no? Que es el análisis multidimensional y viene siendo parte de este video. También tenemos que seleccionar diseñar nuestra investigación. Es decir, número de objetos. Voy a usar 8 marcas de carros o 10 marcas de carros o 15 marcas de carros, ¿no? Eso va a depender mucho. Se recomienda, si nosotros queremos, por cada dimensión a la que queramos reducir, deben existir 4 atributos. Entonces, eso quiere decir, si queremos nosotros conocer a dos dimensiones, serían 8 atributos como mínimo. Los datos de entrada debemos ver si vamos a someterlo a un método de recolección métrico o no métrico.
¿Por qué? El escalamiento multidimensional métrico, por ejemplo, eh, recolectamos, por ejemplo, las distancias de ciudades, ¿no? Entre ciudades. Ese es un método métrico. ¿Por qué? Porque las distancias, los datos recolectados representan especialmente proximidades, ¿no? Y en este caso, para construir nuestra matriz de distancias, la función que se aplica es lineal, es de tipo lineal. Vemos aquí, ¿no? La distancia en la posición ij de nuestra matriz va a ser igual a más b por la proximidad ij, que es nuestra matriz original, la matriz original de proximidades. ¿Ok? Sin embargo, para construir nuestra matriz de distancias, en un escalamiento no métrico, eh, en este caso se aplica, por ejemplo, ¿no? el, el ejemplo que dimos al comienzo de este video, en el que comparaban marcas de chocolatinas. En este caso, nosotros terminamos graficándolos en comparándolos, quiénes son más parecidos y quiénes son menos parecidos, ¿no? A, B siendo los más parecidos y A el menos parecido. Entonces, nosotros podemos, ¿cómo calculamos esa distancia? Si en este caso la distancia entre el objeto IJ es menor que el objeto KL, en nuestra matriz de distancias, ya para graficarla en el mapa perceptual, también tiene que cumplir esa relación. Es por eso que se llama una relación monótona, creciente entre proximidades y distancias, ¿no? La elección entre uno u otro depende especialmente de la calidad métrica de los datos de partida. Eso es muy importante saber. ¿Qué método estamos usando nosotros para recolectar los datos? ¿Métrico o no métrico? Entonces, nosotros también elegimos, ¿no? Si vamos a realizar similitudes. En este caso, si nosotros queremos realizar las similitudes entre objetos, tenemos algunos métodos de recolección, que es comparación en paridad de objetos, que es el más común, o también una matriz de confusión o medidas derivadas. Si queremos realizar un análisis de preferencias, es decir, el usuario, por ejemplo, con respecto al atributo de calidad de producto, ¿qué marca de carro prefieres? Yo prefiero el BMW o Hyundai o un Nissan, etcétera, etcétera. También podemos realizar ambos estudios, ¿no? Ahí se usan la combinación de las medidas de similitud y preferencia. Tercer paso. Debemos conocer nosotros que existen supuestos. La variación de la dimensionalidad de encuestado a encuestado. Lo que les venía comentando. Un usuario, un encuestado puede tener ciertos atributos a los cuales somete su juicio, mientras que el otro encuestado tiene atributos diferentes, ¿no? Em, Otra cosa, es importante conocer que la importancia con respecto a un atributo es diferente para cada usuario. Unos pueden darle más importancia a la calidad, mientras que otros le dan más importancia al precio, o otros le dan más importancia quizás al factor ecológico. Y también tenemos que saber que existe una variación en el tiempo. La opinión del usuario con respecto a un objeto no va a ser la misma, no va a ser la misma por 1000 años, ¿no? Está sujeta a cambios, puede cambiar de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, a un año, 3 años, está sujeta a la variación en el tiempo. Entonces, el propósito de la técnica de análisis multidimensional reside no solo en entender a cada individuo por separado, sino también en identificar las percepciones compartidas y las dimensiones evaluativas dentro de una muestra de encuestados, ¿no? Ese es prácticamente el objetivo del análisis multidimensional, es conocer eh, qué percepciones tienen los usuarios o qué características en común comparten una serie de objetos, de manera que son expresadas en un plano, ¿no? Y a partir del plano ellos realizan una inferencia, una interpretación. Cuarto paso, debo conocer cómo voy a realizar la solución a mi problema, ¿no? Usando técnicas de análisis multidimensional. Y cómo voy a valorar el conjunto, el ajuste conjunto, ¿no? En este caso,
podemos realizar, si es un estudio de preferencias, podemos realizar un análisis interno o externo. Y en caso de que sea un análisis de similitud, nosotros podemos aplicar otros modelos, que es el KIST, InCal, Polycom, iSCAL, MINISA, Multiscale. Son otros programas que también se usan para este tipo de estudios. Ahora, en caso de preferencias, el más común es hacer un análisis externo, estimar un mapa perceptual basado en similitud, y luego también posicionar puntos ideales sobre el mapa perceptual. Vamos a verlo eso más adelante. Muy bien, ¿cómo realizamos la valoración del ajuste conjunto? Esto ya venimos hablando un poco antes de comenzar la metodología, que hablamos del estrés de Kruskal, el S-estrés, también hablamos acerca del R2, que es el R cuadrado, ¿no? Y algo importante, por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros cuántas dimensiones debo usar? O cuántas dimensiones se ajustan mejor a mi modelo, ¿no? Obviamente este problema es algo infinito. ¿Por qué? Porque cuanto mayores dimensiones nosotros aumentamos, el modelo siempre va a ir mejorando. Entonces, ¿cuántas dimensiones sería lo apropiado? Cuando el modelo reduce significativamente o aumenta significativamente su importancia con el modelo original, entonces ese es el valor indicado. En este caso vemos nosotros que el estrés para una dimensión es de cerca de 0,2. Sin embargo, para 3 dimensiones ya llega a ser mucho menor. Entonces, esta variación es importantísima. Nosotros podríamos considerar que en este caso hipotético, podemos considerar que las 3 dimensiones serían lo ideal para este caso, ¿no? Usualmente se reducen a 2 dimensiones, ya que eh, puede ser, eh, facilita la interpretación de nuestro mapa perceptual. Quinto paso, justamente lo que hablábamos, la interpretación. Para los métodos de composición que estuvimos hablando al inicio, debe ser validado con otras medidas de percepción. Sin embargo, para los métodos de descomposición existen dos opciones. O lo validamos con otro método de composición o hacemos un análisis disgregado, es decir, partimos nuestras muestras en varios grupos y realizamos un análisis separado. Y al finalizar el estudio comparamos los resultados diferentes. Esa es una forma de validar nuestros estudios, nuestros resultados. Justamente aquí también habla sobre la interpretación de los resultados. Por ejemplo, existen procedimientos subjetivos o procedimientos objetivos. Los subjetivos se refieren a que el investigador va a someter su expertise, va a usar su expertise o sus conocimientos previos o un grupo de expertos van a conocer o van a interpretar el modelo perceptual que se construyó. Otro método es los procedimientos objetivos, en la que se recogen calificaciones de atributos para cada objeto de parte de los usuarios y así se busca conocer mejor cuál sería el nombre de las dimensiones en nuestro mapa perceptual. Para la validación del resultado, lo que les venía mencionando, el sexto paso, se realiza una comparación de muestras divididas o múltiples o se realiza la convergencia de resultados de descomposición y composición juntos. Frente a otros métodos que existen, tanto para la reducción de dimensionalidades, que es el análisis factorial con el análisis clúster o análisis de correspondencias, existen algunas similitudes que ustedes pueden ir leyéndolas aquí en el texto. Lo más importante es conocer que el análisis multidimensional es el único método que usa una matriz de proximidades. ¿Okay? Esa matriz de proximidades que tanto estamos hablando ya la vamos a conocer en un momento. Muy bien, a continuación vamos a continuar con la parte de aplicativa, pero vamos a hacerlo en el próximo video, la parte número 2.